¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues vaya batería de contenido que tenemos para ustedes este fin de semana. Recuerden, a las 6:30 estarán con nosotros Ricardo Valderas, Federico Bonazo en Narrativas, analizando qué hay detrás de los discursos de Claudia Sheinbaum, de Xóchitl Gálvez, de Jorge Álvarez Maínez, que sigue en este proceso electoral. A las 19:30, Rodrigo de las Heras, encuestador de Demotecnia, jefe, por supuesto, encuestador de Demotecnia, quien nos estará pues platicando de qué se trata el trabajo de las encuestas, qué peso tienen y ya, knockout a favor de Claudia Sheinbaum, o hay algo más que pueda ofrecer Xóchitl Gálvez al electorado. Por supuesto, una serie de entrevistas el día de mañana domingo, en donde estaremos abordando diferentes tópicos. Nos permitiremos compartir con ustedes dos que hicimos durante la semana de Noticias 360, en donde abordamos uno, no persecución, sino la vigilancia que llevaba a cabo la Dirección Federal de Seguridad en torno a la figura del maestro José Agustín. El maestro José Agustín, quien lamentablemente falleció hace unos días, era víctima precisamente de la presión por parte de la Policía del Estado. Nos va a platicar sobre eso Jacinto Rodríguez y estará también con nosotros la gente de Oxfam para analizar lo que tiene que ver con los ricos más ricos y los pobres más pobres. Imagínense, en plena pandemia hubo quien se hizo millonario, bueno, multiplicó sus millones. De verdad ya es insultante, vivimos un sistema económico que está colapsando por la misma desigualdad que genera, por el nivel de acumulación de riqueza en unos cuantos. Bueno, vamos a estar platicando sobre eso. Y también vamos a tener tres exclusivas para nuestro canal. Juan Gómez, de Fábrica de Periodismo, nos va a hablar sobre una campaña negra por parte del Partido Acción Nacional, cómo se puede estructurar a través de mensajes de WhatsApp, a través de mensajes de teléfono. Por supuesto, también hablaremos con Mercurio Cadena sobre el cerco informativo que supuestamente está padeciendo Xóchitl Gálvez y sin olvidar lo que tiene que ver con la violencia en contra de la comunidad trans, con los amigos y amigas de Colectivo Arcoíris, quienes nos van a ayudar a entender precisamente la brutalidad hacia una de las comunidades más vulnerables de nuestro país. Pero su servidor quiere comentar con ustedes, opinar con ustedes sobre el tema de Azucena Uresti. Vaya situación que se vivió desde el viernes por la noche cuando la conductora anunció que terminaba su ciclo en Milenio Televisión y dejaba el espacio que conducía a las 10 de la noche. Voy a leerles tal cual los posteos, ya no tweets, los posteos que hizo Azucena Uresti, sobre todo para que no haya, pues no haya ningún tipo de manipulación como sí quisieron hacer varios, por supuesto, de los corifeos, tanto de la oposición como de otro tipo de intereses. Mire, a ver, Azucena Oresti, si usted entra a su cuenta de Twitter, encuentra o de X, encuentra este posteo. Durante 20 años, Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente, en la que pude aprender de los mejores periodistas y crear lazos de amistad para toda la vida. Los ciclos terminan y dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario Azucena a las 10. Antes que todo, a ustedes muchas gracias, de corazón muchas gracias por acompañarnos noche a noche durante estos años, por confiar en nuestro trabajo y seguir lo que pasaba en esta pantalla, en este noticiario que debo decirlo por respeto al enorme esfuerzo de mis compañeros, ha sido muy exitoso. Me siento muy orgullosa porque aquí se han escuchado las voces de todos, las voces de aquellos que son silenciados. Hubo otro posteo, también lo comparto con ustedes, del primero, ojo con este concepto, dadas las circunstancias actuales. Y el segundo posteo, ¿qué dice? Bueno, el segundo posteo señala, en Azucena a las 10 enfrentamos desafíos, retos, presiones, los ciclos se cierran y las definiciones llegan en la vida. Ojo, presiones, definiciones llegan en la vida. Las personas, obviamente, tienen este tipo de retos, es lo que planteaba Azucena Oresti. Textual dice, es momento de irme, decir adiós, nunca es fácil, gracias a todos y cada una de las personas que me acompañaron en este viaje. Así la historia de este noticiero. Gracias, buenas noches y hasta pronto. Bueno, esta noticia, por supuesto que provocó una ola de comentarios en donde se acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de haber pedido la cabeza de esta conductora, de haber ejercido censura de Estado, particularmente los primeros que se mostraron en esta sintonía y sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de señalamiento con sustento fueron Denis Dresser, Luis Carlos Ugalde y Ciro Murayama. Es decir, tres personajes vinculados
de una u otra manera al anti-López Obradorismo. Incluso Dresser publicó censura como tal. Luis Carlos Ugalde habló de que los dueños de Milenio eran unos acomodaticios. Ciro Murayama catalogó al gobierno nuevamente de dictatorial. Insisto, sin presentar ninguna prueba de sus dichos. A estas voces se sumaron otras, la de Ricardo Alemán, la de Van Pipe, por ejemplo, que aseguraron que según sus fuentes les habían platicado, qué buen trabajo periodístico, parece chisme, les habían platicado que hubo una llamada desde Palacio Nacional, muy enojado la persona que lo hizo. Vamos a inferir, como acostumbran ellos, a inferir que era el presidente de la República, que le pidió a los dueños de Milenio que Azucena matizara sus opiniones o que salía del aire. Y que los dueños de Milenio se lo pidieron y como no aceptó, pues la sacaron del aire. Es decir, este grupo de personas al que se sumó Héctor de Mauleón, se sumó Carlos Loret de Mola, se sumó, por supuesto, Víctor Trujillo, se sumó otro tipo de personajes que regularmente participan en este nado sincronizado para golpetear a la administración federal, trataron de construir la idea de una censura de Estado. Y a ello participaron también políticos, integrantes de diversas fuerzas, aunque están aglutinadas en este momento en la oposición. Pero vale, hay tres que quiero destacar nada más. Xochitl Gálvez, Claudio X González y Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué ellos tres nada más? Porque nos van a dar pie a la opinión, al análisis. Xochitl Gálvez lo que dijo, palabras más, palabras menos, es que al presidente le molestaban los reportajes que publicaba Azucena, que mostraban su ineptitud, su corrupción y por lo tanto pues había pedido que saliera del aire. En el caso de Claudio X González, él pide recordar lo que en alguna ocasión publicó esta Xochitl respecto precisamente a que no afiláramos la guillotina que tarde o temprano nos iba a cortar la cabeza a todos y llevó a cabo un concepto que en lo personal lo vamos a analizar un poco más adelante, por supuesto, a profundizar. Cuando señala Xochitl que vale la pena y que lo que está en juego, lo que está en juego en este momento en el país es la vida, es la verdad y es la libertad. Pequeño paréntesis, esos son conceptos de la ultraderecha libertaria. Los mismos conceptos de Milei, los mismos conceptos de Laje, los mismos conceptos de Abascal. Personajes que te hablan al oído y te quieren convencer de que ellos son la solución de los problemas que ellos mismos generaron. Personajes que han secuestrado el concepto de libertad, personajes que son capaces de hablar de censura cuando ellos son los principales censores. Hasta ahí iba precisamente todo el abordaje, hasta que de repente aparece una publicación de Milenio, que ojo, se da a conocer horas después, en donde dice lo siguiente: a nuestros colaboradores y amigos por este medio les comunicamos que de mutuo acuerdo decidimos dar por finalizado el ciclo de noticiero Azucena a las 10 con la periodista Azucena Uresti en Milenio Televisión, un espacio informativo de valor periodístico que nació en abril del 2019 y concluyó transmisiones este 19 de enero del 2024. La periodista nos comunicó que en los próximos días asumirá la conducción de un programa matutino en el cuadrante radiofónico de alcance nacional. Le deseamos éxito. Felipe Calderón había posteado horas antes: mi absoluta solidaridad con Azucena, su expulsión de Milenio en contexto de agresión y mentiras del presidente López Obrador y que ella denunció es un reflejo del autoritarismo presidencial y de la dictadura de la que aspira. Bueno, esta idea, esta estructura de censura de Estado se cae con el comunicado que da a conocer Milenio. Y Felipe Calderón sabe muy bien lo que es censura del Estado, porque él censuró a dos periodistas, por lo menos a Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó, a los cuales sacó del aire. A Carmen por cuestionar su alcoholismo y a Gutiérrez Vivó por presuntamente apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Ese autoritarismo del cual habla Felipe Calderón es el mismo que él utilizó hacia los medios de comunicación. Hoy, uno de sus principales alfiles de esa censura está en el equipo de trabajo de Xochitl Gálvez y se llama Max Cortázar. Por lo tanto, pensar que este personaje tiene algún tipo de autoridad moral para salir a hablar
de esta manera es sinceramente un insulto para cualquier persona. Y en cuanto Calderón te defiende o en cuanto Calderón se pone de tu lado, ya cambió drásticamente tu papel en esta historia. Hay quienes quieren comparar precisamente. ¿Por qué cito nada más a Carmen y a José Gutiérrez Vivó? Porque obviamente hubo otros periodistas censurados. Está Jesús Lemus, a quien incluso metieron a la cárcel por atreverse a hablar de Luisa María Calderón, de la famosa Cocoa, hermana de Calderón, a quien señaló de estar vinculada con la tuta. Calderón lo metió a la cárcel. De verdad, no tiene madre Felipe Calderón Hinojosa. Pero ¿por qué pongo el ejemplo de Carmen y de José Gutiérrez Vivó? Porque hay quienes querían compararlo a Azucena con ellos, con una enorme diferencia. Tanto Carmen como José Gutiérrez Vivó, de inmediato y al aire, dijeron, somos víctimas de censura, de parte de este y de este. Y no dejaron correr las horas para beneficiarse en una cuestión mediática, para acomodarse en una intención política electoral, como sí lo hizo la ahora exconductora de Milenio. Ese es un tema que no podemos soslayar, ¿eh? Aunque no es el máximo, sí es uno de los más importantes, porque hizo exactamente lo mismo que en su momento Carlos Loret de Mola, cuando dejó Grupo Radio Centro y se fue a Televisa Radio. Dejó correr los días, ¿no? Para que la gente pensara que había sido precisamente por presiones de Andrés Manuel López Obrador, cuando en realidad había sido por una mejora contractual. Pero así se las gastan tanto Loret como Azucena Oresti. Loret, usted lo sabe, que ha sido condenado, señalado por este montaje que tiene gente inocente en la cárcel, que incluso provocó que perdiera la vida gente inocente, y Oresti cuando criminalizó a Devani. Son una muestra perfecta de comunicadores cercanos precisamente a un poder, a ese poder que no está en la presidencia de la República y que quiere regresar a costa absolutamente de lo que sea. Por lo tanto, el tema de la censura de Estado, solamente para aquellos distraídos todavía, es cuando un gobierno te saca del aire e impide que alguien más te dé trabajo. Así de claro, no cuando dejas una empresa y te vas a otra. Eso lo hizo Felipe Calderón, eso lo hizo Enrique Peña Nieto. Peña Nieto priista, el otro partido que apoya precisamente a Xochitl Gálvez. ¿Usted cree? Le hago las siguientes preguntas. Denise Dresser dice, cuando alguien le pregunta en su cuenta de X, si Azucena se va a otra empresa, ¿cambiarías tu postura? Dice, no, no, porque quiere decir que esos dueños no se doblaron. Perdón, doctora Dresser, de verdad. Grupo Fórmula es uno de los 3 grupos que más dinero recibe del gobierno de López Obrador en materia de comunicación social. No al nivel de Peña Nieto, ni mucho menos, pero es uno de los 3 más beneficiados. ¿Usted cree realmente que el grupo Fórmula se va a dar un balazo en el pie retando a un Estado dictatorial como ustedes lo definen? Porque un Estado dictatorial te saca del país, literalmente. Y como empresario te vas a la cárcel por andarlo retando. Entonces, a mí de verdad me parece muy perverso el uso de este tipo de palabras que llevan a cabo para tratar de construir precisamente a un Estado tiránico, a un presidente dictatorial, a una elección de Estado, porque lo único que están buscando, como se los compartí en otra ocasión, es descarrilar una elección, es generar una inestabilidad en las próximas elecciones para justificar un intervencionismo. ¿De qué tamaño? ¿De qué índole? Vamos a ver cómo se procesa todo esto. Porque además es un hecho, cuando ellos hablan de cerco informativo incluso, ya que estamos en esto, es lamentable. Hay una cuenta también de X que vale la pena comentárselos en este momento, que se llama Sociedad Civil México, que dice, lunes, periódicos se olvidaron del cierre de Xochitl en sus portadas. Miércoles, ni un diario publica la nota sobre el orador de la marcha, que es Lorenzo Córdoba. Viernes, se va la valiente mujer periodista Azucena. Nos vemos en la marcha. ¿Se dan cuenta? Y colocan ahí una imagen que dice, hay quienes prefieren cerrar los ojos, Xochitl Gálvez. Es decir, continúan con la idea de que Xochitl Gálvez es la salvadora precisamente de la patria. Aquí el problema es que ellos defienden exclusivamente sus intereses. Por supuesto que ven a Xochitl como la posibilidad de una salvación de un gobierno que los ha puesto a parir chayotes,
que ha movido las cosas hacia la izquierda y es algo que no les gusta, no les agrada perder ese tipo de beneficios, ese tipo de ventajas, ese tipo de control. No está dentro de sus genes, no está dentro de su ADN, no tiene por qué ser, no tienen por qué personajes desechables, como es la gran mayoría de los ciudadanos, personajes que son un número, personajes que son explotables, tener mejores condiciones de vida y menos a costa, en un momento dado, de los privilegios que nosotros hemos creado, construido, arrebatado durante tantos y tantos y tantos años. Vea lo que está haciendo Grupo Modelo, por ejemplo, en sus campañas de cerveza. Chingonas. México, chingón. ¿Quién es la que tiene esto en su campaña? Pues obviamente Xochitl Gálvez. Entonces, ¿de qué hablan cuando nos dicen de un cerco informativo, cuando tienen a Televisa, a TV Azteca, a Radio Fórmula, a varios medios más, cubriendo cotidianamente sus actividades? No existe ningún tipo de cerco informativo. Esa es la realidad. Únicamente están secuestrando discursos, están secuestrando precisamente conceptos. Azucena Uresti va a Radio Fórmula, va a un programa de 3 horas a seguir dando su opinión, sus conceptos, su manejo de información, que habrá gente que se sienta atraída por la misma, habrá gente que no, por supuesto. Esa no es una censura de Estado, como las que ya hemos vivido. Y por respeto a los periodistas y a las periodistas que sí han vivido esa persecución, que han perdido la vida por esa persecución, Uresti tendría que haber salido a aclarar las cosas, por respeto precisamente a su audiencia. Y por estos mismos conceptos, tanto Dresser, Alemán, de Mauleón, Loret, Víctor Trujillo y todos los demás tendrían, por supuesto, que haber guardado silencio, haber averiguado de una manera más inteligente y a fondo lo que estaba pasando. Pero eso no les importa. Lo único que les importa es seguir precisamente denostando, seguir precisamente calumniando y seguir vendiéndose como víctimas, porque así lo marca su estrategia, así lo marca su plan. Vea nada más para concluir lo que pasó con Víctor Trujillo. Víctor Trujillo da una entrevista en donde reclama que los mismos que antes aplaudían que Broso cuestionara a Peña, que Broso cuestionara a Calderón, que Broso cuestionara a Fox, ahora se enojan porque cuestiona a Andrés Manuel López Obrador. Dice, a mí solamente la audiencia me puede hacer a un lado, el régimen no. ¿Se da cuenta? Ese mismo manejo de lenguaje, de hacer víctimas a comunicadores, de hacer víctimas a personajes que están muy lejos de ser verdaderos defensores de la libertad de expresión o que alguna vez en su trayectoria profesional hubieran sufrido realmente de represión, de censura o de persecución. ¿Es cierto que Broso criticaba a Calderón? Sí. ¿Es cierto que Broso criticaba a Peña? Sí. ¿Es cierto que Broso criticaba a Fox? Claro, pero lo hacía de forma controlada. Lo hacía parte dentro de un ecosistema en donde tenía que existir también alguna voz diferente, una voz distinta, una voz que se atreviera precisamente a decir lo que Broso dice, pero nunca iba más allá. El mejor ejemplo de ello, de cómo utilizaron a Víctor Trujillo, el propio Broso, fue el tema de los videoescándalos, que tenía como finalidad no evidenciar al corrupto de Bejarano, sino sacar de la jugada a López Obrador rumbo a la presidencia de la República en el 2006. Y Broso se prestó a eso. Entonces, si él no hubiera estado de acuerdo, hubiera renunciado, lo mismo que con Loret. Dese cuenta, Broso en eso de los videoescándalos, Loret el montaje, Azucena con Devani para lavarle la cara a la Fiscalía de Nuevo León. De verdad, esos son sus héroes de la libertad de expresión. Y lo peor, insisto, académicos que durante muchos años se quisieron colocar medallas de superioridad intelectual, de rigurosidad, de peso específico, de conocimiento y demás. Hoy, simple y llanamente, son verdaderos corifeos, verdaderos personajes a los cuales la credibilidad es una palabra que les queda muy, pero muy grande. El caso de Dresser, el caso de Ugalde, el caso de Murayama y de todos los demás. ¿Ustedes qué opinan? Si les gustó, por supuesto, este video, échenos ahí el like, ya lo sabe, el pulgar
arriba, compártanlo, eso es muy importante para nosotros. Suscríbanse, ya estamos a punto de alcanzar los 95,000, así que suscríbanse, por supuesto. Denle a la campanita para que sepan a qué hora estamos subiendo el contenido y no se lo pierdan. Y con base en sus posibilidades, pues échenos el super chat, el super gracias. Si no, con la visualización orgánica es más que suficiente. Yo les agradezco el favor de su atención y nos escuchamos, por supuesto, al ratito. No lo olvide, a las 18:30 viene Revelaciones. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Bueno, no revelaciones, ya me quedé yo en revelaciones, no, vienen narrativas, narrativas con Federico Bonazo y Ricardo Valderas. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.